Hay una persona en la Biblia que a mí me encanta, es uno de mis personajes favoritos y es la vida de José. José es una persona, y yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar sobre la vida de José y sobre la historia de José, de cómo fue vendido por sus hermanos, de que pasó de ser el favorito, que su papá le hiciera su túnica única, especial para él, a ser vendido por sus hermanos por celos. Luego de ser vendido fue juzgado erróneamente por la esposa de Potifar, fue encarcelado. En fin, fue un personaje que sufrió muchísimo, que sufrió muchas cosas en su vida y que tuvo siempre, tal vez en su corazón, muchas cosas por las cuales no estar agradecido o renegar contra el Señor. E incluso la misma vida de Job nos habla y nos enseña de eso. Job también fue una persona que sufrió muchísimo, pero aún así en medio de las dificultades y en medio de los momentos difíciles, en medio de la tormenta, Job nunca pecó contra el Señor y yo creo que José tampoco lo hizo. José fue una persona íntegra en todo su corazón, José fue una persona que guardó su vida para el Señor. Y yo creo que parte de eso que fue José y que hizo José fue por la gratitud que había en su corazón, porque Dios había derramado una gracia especial sobre él, le dio sueños, le dio visiones, y José al entender esta visión pudo mantener esa esperanza en su corazón, tener un corazón agradecido, reconocer que la gracia del Señor estaba sobre José y reconocer que su vida, no importa lo que pasara, tenía un propósito mucho más grande y mucho más inmenso de lo que él se imaginaba. Así que hoy quiero hablarles un poco de esta vida, pero más que de la vida de José, hoy vamos a centrarnos en sus dos hijos. Así que yo le invito para que usted lea conmigo en Génesis capítulo 41 y vamos a estar leyendo del versículo 50 al 53 que nos narra un poquito de los nombres de la vida de José. Dice así: y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, o sea, su esposa, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El versículo 52 dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y me encanta esta palabra y me encanta todo lo que viene consigo mismo. Entonces, ¿qué tal si ahí donde usted está inclina su rostro y vamos a orar por ti? Señor, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias Señor Jesús porque sabemos que es viva, que es eficaz y que es más cortante, Señor, que espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma. En esta noche, Señor, yo te pido, Padre, que tú seas hablando a nuestras vidas, que tú seas hablando a nuestro corazón, que tú nos ayudes, Señor Jesús, a entender esta palabra que tú tienes para nosotros hoy y que nos ayudes, Señor Jesús, a ponerla por obra. Recibe, Padre, toda la gloria y recibe toda la adoración por siempre. Amén y amén. Entonces, vamos a empezar con el primer hijo, con el primer hijo de José. El versículo 51 dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Imagínese usted esta escena por un momento. Imagínese la esposa de José embarazada pensando en el nombre que le iban a poner a su primogénito. Y no sé, tal vez se le pudieron ocurrir muchísimos, pero José determinó un solo nombre para su primogénito y fue Manasés. Y dio una razón para eso y dijo: porque Dios hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y esto para mí tiene un significado muy grande y tiene un significado muy profundo, porque José pudo olvidar todo el rencor que tal vez en su corazón pudo haber guardado por todo lo que él sufrió. Al principio yo les decía: José fue traicionado por sus hermanos, José fue vendido, José fue juzgado, José estuvo en una cárcel y él tenía muchísimas razones para tal vez no estar agradecido con el Señor, pero aún así es una declaración que él hace en su primogénito, y el primogénito en el tiempo antiguo, y yo creo que aún todavía
sigue siendo de gran impacto porque es su primer hijo, es su descendencia, es la persona que va a llevar, por decirlo así, su apellido, su dignidad, su honra, su nombre. Y a este primer hijo, José decide ponerle Manasés, porque Dios le hizo olvidar. Y este nombre es una declaración constante de la conciencia que tenía José, primero del agradecimiento hacia Dios y segundo, sobre la gracia que él reconocía que estaba sobre él. Porque aunque los errores del pasado de José o tal vez no los errores, pero las situaciones del pasado de José habían sido difíciles, él sabía que sin ese pasado él no hubiera llegado donde estaba. Y eso es importante, hermanos, para nosotros reconocerlo, porque los errores de nuestro pasado, porque nosotros sí que hemos cometido errores en nuestro pasado, los errores de nuestro pasado y lo que nos ha acontecido en muchas ocasiones pasadas no puede ser un ancla que nos aferre a nuestro pasado. Más bien debe ser como una catapulta que nos impulse hacia el futuro. Y muchas veces nosotros vivimos en el pasado y vivimos llorando y vivimos quejándonos y vivimos diciendo un montón de cosas, pero el Señor le permite a José tener su primogénito y con él olvidar su pasado, olvidar su dolor, olvidar todas las cosas que tal vez en un momento en su corazón provocaron amargura, dolor. Y con este primer hijo, José dice, Dios me hizo olvidar. Yo no sé tú qué necesites olvidar esta noche. Yo no sé tú a qué pasado te estás aferrando. Yo no sé cuál es tu pasado que estás teniendo como un ancla. Pero hoy el Señor te dice, no te aferres más al pasado. No te aferres más al pasado. Si en el pasado te humillaron, te trataron mal, fuiste traicionado, el pasado nos hace ser quienes somos hoy. Y eso debe crear en nosotros un corazón de agradecimiento por las heridas del pasado, por los problemas del pasado. La palabra dice que debemos estar agradecidos en todo tiempo y debemos estar agradecidos por todo. Y razones tenemos de sobra. Así que si en el pasado te hicieron daño, así que si en el pasado te hirieron, si en el pasado, no sé, te hicieron algo que tal vez te tiene aferrado ahí, es hora que estés agradecido con eso para que puedas mirar hacia el futuro. Vuelvo y te repito, el pasado debe ser un impulso para nuestro futuro, no un ancla que nos deja inmóviles allí en el pasado, aferrándonos a las cosas que ya fueron y que tal vez ya no van a ser. Y una cosa súper importante, hermanos, es que Dios nos hace olvidar el dolor, pero no nos hace olvidar lo que aprendimos y lo que crecimos de esas experiencias del pasado. Así que aunque José con su primer hijo decía, Dios me hizo olvidar, Dios hizo olvidar su dolor, Dios hizo olvidar su rencor, pero él sabía dónde estaba y él sabía que el lugar a donde había llegado era gracias al Señor. Y ese primer hijo es una muestra hermosa de lo que el Señor puede hacer con nuestro pasado y a dónde te puede llevar. Hay un libro hermoso y genial que me estoy leyendo que se llama En manos de la gracia, se los recomiendo a todos, es súper genial. Y hay una historia que me causó mucha curiosidad y me causó mucha gracia, y es una historia sobre un paracaídas, así que yo le invito para que usted se meta en la historia conmigo y seamos protagonistas de esta historia. La historia cuenta que usted, yo y otro montón de gente estábamos en un avión y resulta que el avión estaba próximo a estrellarse. Entonces, el capitán lo que hace es formarlos a todos y decirle, vengan para que cojan su paracaídas y se tiren. ¿Usted lo haría? ¿Usted se tiraría de un avión así con paracaídas? El avión se va a chocar, el avión se va a estrellar. Pero entonces a medida que les van entregando el paracaídas, llega un esposo mío por ahí y dice, ay, venga señor capitán, lo que pasa es que el paracaídas está muy chévere y todo, pero ¿no será que me puede dar uno como azulito? Y el capitán le dice como, tienes el paracaídas, te lo pone, lo tira. Llega, yo no sé, otra Kelly Wendy por ahí y dice, ay señor, venga, es que qué pena, ¿será que, yo no sé, podemos estar un poquito más abajo, es que le tengo como miedo a las alturas? Y el capitán le responde, tienes el paracaídas. Entonces la tira otra vez.
Y así cada uno va pasando y cada uno va teniendo una respuesta diferente o una petición diferente. Tal vez unos es por el color, tal vez otros es por el miedo a las alturas, tal vez otros es porque les da vértigo, tal vez otros es porque no se sienten muy seguros, no se sienten muy confiados, pero el capitán al final les dice, no los entiendo, yo les he dado todo lo que necesitan. Necesitan el paracaídas y eso es suficiente. El agradecimiento implica el reconocer que estuvimos en necesidad. Cuando nosotros estamos en necesidad y somos sacados de esa necesidad o esa necesidad es suplida, ahí es donde surge el agradecimiento. Cuando nosotros nos damos cuenta de todas las cosas que estamos rodeados, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de la comida, en medio de la escasez, cuando sabemos que si morimos tenemos vida eterna, cuando nosotros reconocemos que tenemos esa necesidad, surge el agradecimiento, pero a nosotros como seres humanos nos cuesta reconocer ese estado de necesidad constante en el que estamos. Porque no nos gusta mostrarnos muy frágiles, tal vez, no nos gusta mostrarnos muy débiles, no nos gusta mostrar como que necesitamos algo realmente, pero es en medio de la necesidad que nosotros reflejamos el agradecimiento que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. Las personas en la historia que les acabé de contar veían esos pequeños deseos en vez de mirar el agradecimiento que podían tener al tener en sus manos un paracaídas y esto les iba a preservar la vida. Y muchas veces nosotros somos así también. Muchas veces nosotros decidimos fijarnos en esas pequeñas cosas de la vida, en esas cosas que no tenemos, en esas cosas que nos hacen falta, pero que a veces realmente necesitamos. Y nos olvidamos de ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Nosotros necesitamos estar en ese constante reconocimiento de nuestra necesidad, porque en medio de ese constante reconocimiento, el Señor suple nuestras necesidades y no las suple de cualquier manera, sino que las suple conforme a sus riquezas en gloria, como lo dice en Efesios. José nunca olvidó ese estado constante de necesidades. Él estando en la cisterna en la que sus hermanos lo pusieron, o estando en la casa de Potifar, o estando en la cárcel, incluso estando como el segundo al mando en toda la tierra de Egipto, él sabía que su necesidad más grande era una necesidad del Señor. Por eso, a pesar de las pruebas que él pudo haber tenido en su vida, él permaneció con un corazón agradecido. Y ese corazón agradecido lo llevaba a servir siempre. Porque si uno mira la vida de José, José siempre estaba sirviendo, a donde fuera, él estaba sirviendo. Si era en la casa de Potifar, estaba sirviendo. Si era en la cárcel, estaba sirviendo. Si era como el segundo al mando en Egipto, también estaba sirviendo. Y el agradecimiento produce eso en nosotros. Produce ese deseo de servir y produce ese deseo constante de ayudar a otros para que otros también puedan reflejar ese agradecimiento. Es algo muy bonito que produce el agradecimiento. Es algo que contagia a las demás personas. Y yo me hacía la pregunta y pensaba en esto, en cuántas veces nosotros hemos orado al Señor pidiendo y clamando por cosas, tal vez para que cambie nuestros planes, tal vez para que cambie las situaciones, tal vez para que cambie a las personas de nuestra familia, tal vez para que cambie a mi esposo, a mis hijos, tal vez para que me ayude a cambiar del trabajo, pero a veces no hemos escuchado la respuesta del Señor. O a veces sí la hemos escuchado, pero como es un no, decimos que no hemos escuchado. Y a veces su respuesta es como dice Segunda de Corintios, en el capítulo 12, y yo quiero que nos detengamos un momento a leer esta porción de la palabra tan hermosa. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9. Es una palabra hermosa que nos habla de la gracia del Señor. Y es algo que escribe Pablo. Y en el versículo 9 Pablo escribe que el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y es algo hermoso porque a veces las respuestas del Señor son solo bástate en mi casa. Y nosotros estamos buscando respuestas y estamos buscando cosas que nosotros mismos queremos escuchar. Pero ¿qué si el Señor solo responde bástate en mi gracia? ¿Estaríamos agradecidos solamente si tenemos la gracia del Señor? ¿Qué tal si nosotros oramos para que el Señor nos cure de alguna enfermedad? Que tal vez oramos para que el Señor quite el cáncer de algún familiar. Oramos para que el Señor quite un problema. Oramos para que el Señor cambie alguna situación. Y la respuesta del Señor simplemente es bástate mi gracia. ¿Estarías igual de agradecido con el Señor si la respuesta del Señor fuera bástate mi gracia? No sé, es algo que me ha puesto a pensar muchísimo. Porque Pablo, que es uno de los grandes escritores y es uno de los grandes predicadores que ha tenido la iglesia, escribe esto porque tiene un aguijón, y eso lo empieza desde el versículo 7, y dice que tiene un aguijón en su carne, y dice que ha rogado al Señor 3 veces. Hermanos, yo no sé usted cuántas veces ha rogado por eso, por el problema, por la situación que usted tiene, pero Pablo decía que ha rogado al Señor 3 veces para que quitase ese aguijón de él. Y la respuesta del Señor es, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y si esto es la respuesta que Pablo obtiene, yo no sé cuáles son las respuestas que nosotros podemos obtener. Pero muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor y le decimos, Señor, quita a mis enemigos. Pero tal vez no estamos viendo que Él no quita a los enemigos porque Él quiere que nosotros amemos como Jesús amó. Tal vez nosotros estamos orando y diciéndole al Señor, Padre, cambia mi personalidad, cambia esta situación de mi familia, de mi esposo, de mis hijos. Y déjame decirte que el Señor sí lo está haciendo, solo que aún no ha terminado. Tal vez nosotros oramos diciendo, Señor, sáname. Pero déjame decirte que el Señor no solamente te ha dado vida a tu cuerpo, sino que ha dado vida y vida en abundancia. ¿Y qué si el Señor no te sana? Nosotros muchas veces oramos pidiéndole al Señor que quite algún aguijón también de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa si ese aguijón de nuestro cuerpo fuera quitado? Tal vez nosotros olvidaríamos la dependencia que debemos tener del Señor. Y si Él no nos sana, y si Él no nos cambia, y si Él no cambia tu pareja, y si Él no cambia la situación, y si Él no te quita el aguijón, ¿acaso no tenemos más razones para estar agradecidos con el Señor? El Señor dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y es algo hermoso pensar en esto, y es algo hermoso pensar en que si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Y hemos hablado de esto ya en ocasiones pasadas, hablábamos del Salmo 23, y el salmista David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero si miramos la traducción real, dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y Él es todo lo que quiere. Así que no importa si no tienes salud, así que no importa si no tienes tal vez las situaciones de empleo que quieras. Necesitamos siempre tener un corazón agradecido con el Señor porque lo tenemos a Él y Él es todo lo que necesitamos. Necesitamos tener una vida agradecida con el Señor porque su gracia nos es suficiente. Y volviendo otra vez un poco a la historia de José, y es el segundo punto que quiero tocar, es el segundo hijo. Y me encanta en gran manera esta parte. Ustedes no se imaginan lo que produce en mí. Porque este segundo hijo es una declaración de fe que hace José. Aún no habían llegado los 7 años de hambruna, pero el versículo 52 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y me encanta esta declaración de fe tan grande que está haciendo José. Y es una palabra hermosa lo que dice, porque escúchame bien, Dios te hace olvidar tu pasado, Dios te hace olvidar los problemas y la aflicción y el dolor que tuviste en tu pasado,
porque tu presente será un presente fructífero. Eso que te hizo daño, eso que te hirió, eso que te causó aflicción, el Señor hoy lo produce en bendición y el Señor hoy lo cambia en bendición. Y me encanta esta palabra porque es una promesa hermosa y es una palabra poderosa. El versículo, vuelvo y lo leo, 52 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Deténgase un momento a pensar en esto. Deténgase un momento a pensar en la magnitud de esto que José estaba diciendo y en lo que esto representaba para su hijo y lo que representaba para él. Y mire que él no dice, Dios me hará fructificar, no, ni Dios hará que todos fructifiquen. Él se apropia de esa palabra y dice, Dios me hizo fructificar. Y es algo que nosotros también debemos atesorar en nuestro corazón, porque un corazón agradecido trae fructificación, trae bendición. No importa que estés en medio de un problema, no importa que estés en medio de una situación difícil, no importa que estemos en tiempo de crisis, si tenemos un corazón agradecido, Dios trae bendición y Dios trae fructificación a nuestras vidas. Tal vez esas personas que se tiraron del avión hubieran disfrutado más de la vista y de la experiencia si hubieran tenido un corazón agradecido por el hecho solo de tener un paracaídas. Tal vez desde las alturas se podía divisar un paisaje más hermoso. Y si nosotros tenemos un corazón agradecido, no importa que estemos cayendo en bajada, no importa que estemos en medio de la nada, tirados en el aire, créeme que nosotros vamos a ser bendecidos y fructificados y vamos a disfrutar del paisaje y del panorama que Dios nos ofrece. Porque nosotros solamente tenemos un pequeño plano, pero Dios lo ve todo y Dios lo conoce todo. Hoy yo te digo a ti esta noche, eso que te hirió, eso que te dañó, eso por lo que ahora clamas tal vez al Señor que se ha quitado de tu vida, créeme que llegará el tiempo en que vas a ver cómo el Señor te prospera y el Señor cómo fructifica y cómo el Señor usa ese dolor de tu pasado para bendecir y para prosperar a los demás por medio de ti y por medio de tu vida, porque eso fue lo que hizo el Señor con José. Dios usó a José para que él fuera de bendición no solamente a su familia, sino a toda una nación entera. Y Dios hizo fructificar a José en la tierra de su aflicción. En estos tiempos de aflicción, tú verás cómo Dios prospera la obra de tus manos. Tú verás cómo Dios prospera a tu familia. Tú verás cómo Dios te bendice y además tú serás de bendición a otros. Y eso es algo que tenemos que creer en nuestro corazón y es algo que tenemos que atesorar. Para terminar, quiero decirte que en cualquiera de los dos casos, sea que estés tratando de olvidar tu pasado, tratando de perdonar a alguien que te haya herido, a alguien que te haya ofendido, o que estés viviendo un presente próspero y fructífero, no podemos olvidar el agradecimiento. No podemos olvidar las cosas y los favores que el Señor nos ha dado. José tenía muchísimas razones, tal vez para tener rencor en su corazón, tal vez para tener un corazón desagradecido. Pero en vez de eso nombró a sus hijos como una proclamación de la gracia y el favor de Dios en su vida. Porque en su corazón había gratitud. Porque en su corazón estaba ese reconocer a Dios como algo más grande de lo que él incluso se pudiera imaginar. Dios tiene derecho a decirnos que no. Y esto es duro, pero Dios tiene el derecho a decirnos que no. Y muchas veces Dios nos va a decir que no. Y aunque no lo queramos escuchar, y aunque muchas veces digamos que no lo estamos escuchando, pero realmente Él nos está diciendo que no, Dios a veces nos va a decir que no. Y nosotros tenemos todas las razones del mundo para darle gracias a Él. Todas las razones del mundo tenemos para darle gracias a Él. Si estás viendo esto, es una razón para darle gracias a Dios porque tienes ojos, porque tienes oídos, porque tienes un celular, porque tienes internet, porque tienes una casa. Tenemos muchas razones para darle gracias a Dios. El paracaídas es fuerte y el aterrizaje es seguro. Su gracia es suficiente y su gracia nos permite vivir agradecidos. Si hay algo con lo que quiero que te quedes esta noche es
Bástate la gracia del Señor. No importa que la respuesta a tu petición sea un no. No importa que estés tratando de olvidar un pasado. Bástate la gracia del Señor, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Seamos agradecidos con el Señor. Él ha sido muy bueno y Él nos ha dado todo lo que tenemos. Así que en tiempos y en momentos de crisis, seamos agradecidos y vas a ver cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Y vas a ver cómo el poder de Dios se manifiesta en tu familia, en las personas que te rodean. Y vas a ver cómo eres de bendición a otras personas. Eso produce el agradecimiento.